Bienvenidos a todos a Mejores Personas, Mejor Planeta. Estoy muy emocionada de nuestra invitada del día de hoy. Es mi actual profesora, de hecho yo le digo profe. Ay, tan linda. Soy muy feliz de tener aquí a una persona maravillosa que se llama Linet Alarcón. Ella es una, mejor dicho, una maestra en un tema que sé que a todos ustedes les va a parecer lo máximo, porque sé que estamos todos como muy interesados en cuál es todo este cuento de los psicotrópicos o psicodélicos, cuáles son todas estas experiencias, por qué sirven, por qué no sirven, cómo, dónde, quién sí, quién no. Y yo estoy actualmente haciendo un diplomado con la Universidad de Antioquia y la Fundación Conciencia Viva. Allí fue donde conocí a la profe Linet y pues la invité inmediatamente al podcast porque me fascinó su clase. Ella Ay, es linda. profesora, se define como profesora universitaria nómada y humana en construcción, cosa que me encanta. Es médica de la Universidad San Martín de Sabaneta, Colombia, y trabajó como médica general y médica de urgencia al menos durante 10 años. Luego hizo una especialización en toxicología clínica en la Universidad de Antioquia, una pasantía en el programa de metadona en el área de adicciones en el Hospital del Mar de Barcelona, que además me parece lo máximo esa ciudad, que ahorita hablamos de Ay, eso. sí, qué rico. Fue, cierto, delicioso. Fue coordinadora del posgrado de toxicología clínica durante un año, coordinadora de la sección de salud mental comunitaria en Caldas y terminó recientemente el máster en ciencias del sistema nervioso con especialización en investigación de neurotoxicología y neurofarmacología en la Universidad de Rovira en Tarragona, España. Bueno, mejor dicho, es más nerda que yo, entonces eso ya es una cosa muy Suave. avanzada. Más puestos que un Y bus. exacto, demasiado. Entonces, bueno, feliz de tenerte acá, profe, te seguiré diciendo profe, y Tan bienvenida a linda. este espacio. Y entonces yo como te digo doctora o Sara, No, no, porque es que no, yo no soy Sara. capaz de decirte Sara, yo te digo doctora. Y pues como si las dos somos doctoras, Sara, obviamente Sara. Bueno, Pues además que todo el mundo me dice Sara. Sara o bueno, como me quieran decir, no importa. A mí los ves. títulos no me importan en lo más No lo mínimo. descrestan a uno, ¿sí o no? No, no, para nada, no, al contrario. Me descrestan otras cosas diferentísimas y que van como de pronto en contra de esas jerarquías, pero bueno. Entonces, yo sé que todos han escuchado pues esta súper historia de la profe, y van a decir, bueno, ¿qué es lo que hace pues Linet y por qué están mejores personas, mejor planeta? Entonces, lo primero que te quisiera preguntar es, bueno, ¿qué es lo que tú haces? O sea, explícanos en este momento de tu vida a qué estás dedicada. Bueno, yo actualmente soy profesora universitaria, soy profesora de tiempo completo. Mis bebés, mis nenes son los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, específicamente los niños y niñas de tercer semestre. Estoy dedicada como a la docencia. Desde el 2021 me retiré un poco de la clínica, hago consulta, pues también particular de toxicología, pero ahorita estoy dedicada a la docencia. Me encanta la enseñanza y pues principalmente me gusta, aparte de que me gusta mucho la enseñanza, me gusta mucho aprender porque ellos aprendo todo el tiempo. Así es, yo también pienso lo mismo. También me considero profesora en el alma y en la estructura y creo pues que a eso me voy a dedicar el resto de la vida. Puede que a la parte práctica clínica pues en algún momento no, porque también uno necesita cambios y pasar a diferentes actividades. En este momento hago muchas, pero mi favorita es ser profesora, así que estamos súper de acuerdo. Sí, yo también. Bueno, cuéntanos para las personas que no tienen ni idea qué es ser, pues qué es estudiar toxicología, de qué se trata esto, qué significa estudiar Listo. toxicología. Entonces, lo primero es entender qué es la toxicología, ¿cierto? Toxicología viene de toxicón, que significa flecha envenenada, ¿cierto? Es de ese griego. Y como tal, inicialmente se especializaba en el estudio de los venenos, pero actualmente, pues, como ya no solamente hay venenos, sino que hay sustancias sintéticas tóxicas, se dice que al menos, Ujú. al menos unas 70.000 circulando. Oh, Dios Entonces, mío, qué susto. eh, me dedico a estudiar todo lo que intoxica el cuerpo, o sea, todo lo que viene de afuera, no solamente a los humanos, sino que intoxica las aguas, que intoxica el ambiente, ¿cierto? Todas las sustancias que pueden, eso se llaman xenobióticos, que viene de afuera, Ujú. xenobiótico. A Los eso me que han, dedico.
los que son médicos funcionales, pues sabemos y entendemos esa palabra de xenobiótico porque hoy en día pues estamos expuestos a un montón de sustancias que no solamente estamos ingiriendo conscientemente, sino también en nuestras aguas, en el aire, en la cuando nos comida, aplica en la comida montones, pues en los cosméticos, etcétera. los Entonces, cosméticos. creo que los seres humanos hemos evolucionado más rápido que nuestra biología y pues en este momento muchas de estas sustancias nos están enfermando de alguna manera. ¿Fuiste tú la profe que puso que la dosis hace al veneno o han sido otros? Ya no me acuerdo. Sí, sí, fui yo porque hablé del padre de la toxicología. El padre de la toxicología se considera Paracelso, que era Ujú, un alquimista que nació en Pérgamo, pero entonces resulta que este señor pues decía un término que es en el latín, en ese latín que no se traduce fácil, decía dosis fact venum. Entonces ujú. eso se ha traducido al alemán inicialmente, donde se decía que era la dosis hacia el veneno o todo es veneno, nada es veneno, lo importante es la dosis. Lo que le agregamos es que ya no solamente lo importante es la dosis, sino que ya está como lo que llamaríamos el exposoma, que es un término mucho más moderno donde hablamos de la exposición en general adicionada al contexto, a la genética, bueno, como un montón de cosas adicionales a la dosis. No solamente es la dosis, sino también como unas características personales muy individuales que también pueden hacer que una cosa sea o no tóxica. O sea, por ejemplo, mi biología puede no intoxicarse, pues o puede no verse afectada por la misma dosis de la misma sustancia, mientras que la tuya sí, por tus Es condiciones genéticas, pues como por tu exactamente. superficie corporal, o sea, por cómo está Por tu hígado en todo, ese momento. por la adaptación, por ejemplo, me sino ver, por ejemplo, las personas de origen africano o afros tienen una Sí. tolerancia solar mayor por la misma producción de melanina que al parecer tiene que ver con la evolución. Entonces ellos, por ejemplo, la toxicidad solar, sí ellos sí tienen toxicidad solar, pero es menor y así sucesivamente. O sea, si tú tienes la piel más blanca, pues tienes más riesgo de padecer algún cáncer de piel que si tienes la piel morena, ¿cierto? Porque Exactamente. ya te adaptaste a eso. Eso es demasiado interesante. Además, es impresionante cómo nuestro cuerpo también se va adaptando a esto. Siempre, ya que, pues no iba a empezar por ahí, pero ya que hablamos Ya de este hablamos de tema, eso. sí, ya que hablamos de esto, pues me parece increíble, por ejemplo, las personas que van adaptando su cuerpo a dosis cada vez mayores de algún veneno, pues de algún veneno de origen animal, por ejemplo. Entonces, pues cuenta, o sea, ¿cómo pasa eso? ¿Cómo Hay puedo gente, yo, hay, digamos, esos son fenómenos raros porque usualmente los venenos no actúan sobre receptores. Esos fenómenos de desensibilización se ven es como en los receptores, pero puede suceder que lo que se genera principalmente es defensas, ¿cierto? Y por eso es que así hacemos los sueros. Por ejemplo, el suero antiofídico se ajá, hace, pues actualmente ya hemos evolucionado un poquito a los sueros de última generación que se llaman favoterápicos, pero resulta que normalmente para los que no saben, que es un poco triste, pues se les inyecta veneno de serpiente a los caballos y ellos desarrollan obviamente son dosis muy pequeñas, ellos desarrollan anticuerpos contra el veneno y esos anticuerpos luego son convertidos en lo que llamamos suero antiofídico y es lo que nos ponen si nos muerde una serpiente venenosa. este Entonces, tema de la mordedura de serpiente también siempre me ha parecido la cosa más sí, impresionante. aquí lo que tengo es mi serpiente favorita que me lo dio otra toxicóloga, me dio este mug que dice, ahí no sé, ahí se ve pronto como al revés, que dice I'm a Sí, toxic toxic. person. Esta es hermosa, es una serpiente que está principalmente en todas las áreas cafeteras de Colombia, la llamamos la víbora de pestaña, entonces ahí se le ven como que tiene unas Unas pestañitas. pestañitas, pues los que no están, o sea, Es van a venenosa. escucharnos, no vernos, pero después les busco la víbora de pestaña. Y por ejemplo, si a ti te ha picado antes de esta serpiente y sobreviviste, generaste anticuerpos anti ese veneno y después tolerarás más picaduras, o cómo hace un ser Eso humano, no se ha porque podido, realmente no se ha no se ha podido podido. demostrar, no, no se ha podido demostrar. Usualmente nosotros tenemos gente que la han mordido muchas veces y depende más que de la persona, depende de la cantidad del veneno que tiene la serpiente en ese momento guardadito para uno, Ujú, porque como nosotros no somos alimento para ellos ni les interesamos, o sea, nosotros no nos les aparecemos, no les atravesamos a ellas en la vida, ellas nos claro. muerden por defensa personal, pero ellas están guardando
su veneno es para sus presas, para sus alimentos. Entonces a veces Claro. puede pasar que, como dice uno, cuando el perro que dice, no, ya mordió, es porque puede que ese día que la serpiente Sí. ya había mordido, ya había comido, entonces ya no hay, ya no tenía veneno. O, por ejemplo, las Increíble. viboresnos. Los viboresnos son los bebés de serpiente, tienen un problema, o tiran todo el veneno o no tiran nada. Ah, Están apenas entrenando su aparato inoculador de veneno, entonces puede que ujú. sea muy grave o sea nada grave, sea algo que llamamos mordedura seca, que te muerde pero no te echa veneno. Ajá, y claro, la persona nunca va a saber si le, o sea, es decir, puedes creer que tiene mucha capacidad de aguantar la mordedura, pero resulta que fue que le Exacto. pusieron súper poquito veneno. Qué Exacto, tan hay unos interesante. brujos o digamos pues brujos, como los llaman Sí, sí, en sí. algunos pueblos, que dicen que no, me hizo esto y me hizo lo otro y resulta que es que muchas veces tenía era que ver con que la serpiente o no era venenosa o no tenía la cantidad suficiente de veneno. Entonces, Ujú. también hay otras condiciones, si vos, por ejemplo, ella entra, tenés por ejemplo, unas piernas hinchadas, una señora ya adulta que de por sí ya tiene mala circulación, que tiene las piernitas hinchadas, pues si te muerden ahí, es mucho peor en cuanto al daño del tejido que si es una persona joven, musculosa. Bueno, a veces puede haber más daño dependiendo también la condición, si yo soy hipertenso, bueno, como otras cositas de base. Increíble. Pues nunca había pensado en esto, pero pues claro, tiene todo el sentido del mundo. Mm. Y en cuanto, pues ya, es que ya me metí por otro camino, pero vamos a volver al centro, pero este tema me parece súper chévere. ¿Es verdad que Cleopatra murió por mordedura de serpiente? Me imagino que lo has estudiado. Pues se supone que los egipcios eran los que más sabían como el tema, pero lo que Ujú, pasa es que no está tan claro si fue que ella le pusieron la serpiente o ella se encontró con la serpiente, porque esta ujú, zona de Egipto principalmente hay serpientes de la familia Crotalus, que son serpientes que producen alteraciones no solamente en la piel y en los músculos, sino también respiratorias, que son las que ujú. nosotros llamamos cascabeles. Y en esos desiertos, esas Sí, zonas desérticas es donde predominan y en esa zona hay bastantes y son neurotóxicas. Esa es una de las hipótesis. Las otras es pues ujú. obviamente como todo el poderío que tenía Cleopatra Claro, frente al facilito, imperio. facilito Ajá, querer matarla de alguna manera. Sí, sí, sí. exacto, era una mujer muy poderosa. Ay, espectacular. Última pregunta acerca de los animales venenosos y después nos sentamos a hablar solo de esto. ¿Cuál es el animal más venenoso de Colombia? Si es ese mini sapito tan popular. Es una ranita, Hmm, se llama Pilobates terrificus. Es la preciosa, es amarillita. naranjadita, es Ah, como la naranjadita naranjadita. amarilla. Sí, Se la pueden los que, no sé si todavía hay, pero en el zoológico de Medellín había, algunas estaban en protección ahí, las estaban cuidando, no sé si todavía había y uno podía verlas, ¿cierto? Son preciosas, volvemos a lo mismo, una gota de su veneno tiene una alta potencia, pero nosotros no somos presas. sus focos ni sus presas, ¿cierto? Los Ujú, animales venenosos o que llamamos ponzoñosos, nosotros los humanos no somos nunca sus presas, ellos nos atacan solamente por responder a nuestra presencia, obstruyendo sus caminos y sus total. espacios. Y entonces ellos si nos muerden, pues la idea, por ejemplo, con las mapaná, que es la serpiente que más hay en nuestro país, que las matan, la idea es Sí, que no matemos nuestras serpientes porque estas serpientes hacen control de plagas. Entonces total. desequilibramos completamente el ciclo. Desequilibramos el ecosistema completamente. Y además, según entiendo, estas ranitas, cuando son removidas de su entorno, Pierden. pierden su capacidad de producir el Y en veneno. general, casi todos los animales venenosos, cuando dejan de comer su comida específica, pierden poderes. Qué Pierden sus pesar. poderes. Sí, Sí. pierden poderes. Tenemos que dejar de verlos pues como enemigos, es como lo mismo que está sucediendo a nivel Exacto. mundial con los tiburones, por ejemplo, pues que anteriormente un accidente con tiburón, porque Nicolás Ibargüen me enseñó que no se le dice ataque y tiene toda la razón, pues era visto como el tiburón malvado, no sé qué. Ahora, hoy en día se le dice, fue un accidente con un tiburón y el tiburón se respeta y no se mata y pues obviamente Lo más, se sí. hace algo diferente, pues no sé exactamente cómo lo manejen, si llega pues como a una playa con personas, etcétera, pero es como cambiar también el punto de vista pues de pensar que estos animales nos quieren hacer daño, pues obviamente Exacto, que no nos nos quieren hacer atacan. Ese daño. término tan Exacto. humano, atacar.
No, Es ellos muy están humano, ¿cierto? defendiendo. Sí, Es estos un días término había un bastante meme humano. de unas hormigas que se metieron a una colmena y se robaron toda la miel de unas abejas y hicieron un Ajá. camino espectacular. Entonces todo el mundo decía, es que hormigas atacan abejas. Y entonces yo escribí ahí, atacan. ¿No será que simplemente estaban tomando alimento y aprovecharon o es algo común? Pero nosotros de una en nuestra mente, de una las metimos en guerra. Nos metimos en guerra, así que tal esa condición de humanos tan particular y paradójica que tenemos. Bueno, volviendo a nuestro centro, pues porque la profe tiene mucho, mucho, mucho que enseñarnos. Yo sé que has trabajado mucho tiempo con personas con trastornos por uso de sustancias psicoactivas, que tú dices más conocidas como adicciones. Entonces, me parecería muy chévere que empecemos a hablar de este tema. Además, tú hiciste unos estudios con iboga, que mucha gente no sabe qué es esto, qué significa iboga. Es una planta, es una raíz, es un árbol, que de dónde viene, pues no está en Colombia, o no sé si ya la sembraron en Colombia, pero hagamos como un recorrido a través. Primero, expliquémosle a las personas qué significa tener un trastorno de adicción, o sea, cómo se define esto. Bueno, hay como dos términos. Hay un término que es dependencia y hay un término que es adicción. Ujú. Digamos que en la psicología eso se separa. Para nosotros en la toxicología no hay mucha diferencia porque Sí. nosotros lo vemos desde el punto de vista más neurológico, pero actualmente esa era la clasificación como antigua del DSM, que era un diccionario donde aparecían las enfermedades mentales y aparecía dependencia, uso, Ujú, abuso y adicción. ujú, Ya en el último, digamos que en la última edición ya no aparece ese, sino trastorno. Trastorno es que yo tengo un trastorno en mi relación con las sustancias psicoactivas. Digamos que es un poco menos peyorativo porque el término adicción luego dice que eres un adicto. Entonces la sí. palabra adicto también genera es un término que puede no ser muy bien tomado, pero en Ujú, general, ¿qué son? Son cuando yo tengo una situación con una sustancia y actualmente ya no solo con una sustancia, sino que en cuanto a dependencia, por ejemplo, cuando yo tengo un comportamiento repetitivo que me genera algo que se llama tolerancia, es que cada vez requiero más. ujú. Más, porque ya no me es suficiente. Y Y esto que es súper adicionalmente, importante que la gente lo y empiece como a entender, pues y porque a analizarse a analizarse, sí. mirarse y Ujú, que haya disfuncionalidad. ¿Qué es disfuncionalidad? Esa incapacidad de yo moverme como me movía en mis ámbitos sociales, en el deporte, en la familia, en mi trabajo, en mi estudio, de la misma manera o de una manera como normal o proactiva, sino que empiezo a desviar mi atención y mi actividad hacia ya sea la búsqueda de la sustancia o a la repetición del comportamiento ujú. y eso empieza a generar unos problemas no solamente físicos, sino unos problemas sociales e incluso políticos, pues como todo lo que viene legales, porque entonces si la sustancia tiene un estatus de ilegalidad, entonces yo empiezo a tener problemas legales por la búsqueda, por todo lo que tiene que ver con la sustancia. Total, y muchas personas creen que no, o sea, pues muchas personas creen que lo están manejando, es decir, empiezan a tener una necesidad más alta de consumir la sustancia, pero creo que parte importante como de seguir cayendo como por ese abismo es la negación de la Total. persona, pues y como la falta de autoconversación y como de autoconocimiento es una palabra pues muy que se puede descontextualizar mucho, pero sí, en este caso aplica y es como también dejar de sentir, bueno, esto de verdad me está afectando o no, pues me está controlando o yo lo controlo. Pues para poner un ejemplo muy bobo, que yo repito muchas veces, a mí me fascina tomar vino. Pues para mí una copa de vino es la octava maravilla y el amo, disfruto. Y hemos hablado mucho en este podcast de por qué el alcohol ya está siendo clasificado casi que como un precancerígeno y ha sido una sustancia pues que cada vez ha sido más Sí, más condenada. a Ujú. todo, al a olvido, sí. Así es. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues en un momento de mi vida, como que yo analizando en pandemia o en esas épocas que todo el mundo tomaba más vino, decir, Sí, bueno, ¿cómo así total, en estoy pandemia tomando tomamos más. todo? Cierto, todos, o sea, todo el Sí, mundo yo, como que llegaba a la... nosotros nos pusimos a hacer cerveza en mi casa. Nosotros ¡Ay, no te creamos puedo una fábrica de creer! cerveza, sí, soy experta en ¡Wow! cerveza y todo por eso. ¡Qué Nos delicia! dedicamos a beber, literal. Yo ya actualmente no Exacto. tomo, pero sí, me dediqué a beber. Exacto. Me imagino que entonces tú también llegaste como a ese cuestionamiento de estoy tomando todos los días. O Sí, sea, estoy a las 5 de la tarde ya anticipando la llegada de esa copa de vino. Y me dicen, ah, pero entonces, ¿por qué dejarlo de hacer si me produce bienestar?
Yo digo, porque es una sustancia externa y estoy empezando a tener una señal en mi cerebro que es, pues yo no sé, me vas a corregir tú que eres una experta en neurociencias, pero es una sustancia que es principal, bueno, un comportamiento principalmente dominado por dopamina en diferentes áreas del cerebro, que es un neurotransmisor que más que ser el neurotransmisor del placer y del bienestar, como muchos creen, es el neurotransmisor de querer buscar más algo, o sea, de la Sí, es necesidad del de, seeking, del exacto, como el craving, del seeking, seeking, sí, exacto, ajá, del deseo insaciable insaciable, porque cada vez vamos a querer más. y de la En, insatisfacción, finalmente eso termina en insatisfacción. total. Bueno, ¿y por qué nosotros estamos viendo? Yo sé que también hay muchísimos adultos que están en este círculo, pero ¿por qué en esa época tan coyuntural como es la adolescencia, por qué vemos que estos comportamientos se disparan? Bueno, eso, digamos que dentro nosotros acabé de terminar como una actividad muy bonita con una trabajadora social en un colegio de Medellín y empezamos con los niños de Cestico hasta los de 11 y nos tocó ver toda la transición. Era el mismo taller, un poquito Sí, diferenciado por grupos, las preguntas, las sí, respuestas y digamos lo que pensaban frente a las sustancias psicoactivas. El cambio ujú, es impresionante, sobre todo de octavo a noveno, que aquí en Colombia están entre los 13 y los 14 años, es sí, definitivo, las hormonas los cambian. Primero, pues porque en general hay una necesidad rápida de conocimiento. Es sí, una necesidad de conocer y entonces como estamos muy susceptibles a lo que dicen los demás y la sociedad y las redes y ese comportamiento más de encajar y de manada, pues lo que ujú, haga mi manada es lo que yo intento hacer para poder encajar porque no tengo ya un lugar en el mundo, ya no pertenezco a la mamá, ya no soy ese niño de esa niña de mamá, sino que yo ya quiero pertenecer a otra cosa y estoy escogiendo a qué quiero pertenecer y aparecen las sustancias, aparecen los gustos musicales, aparecen los gustos deportivos y yo empiezo a intentar pertenecer a algo. Y ahí es cuando aparecen increíble. las sustancias y las sustancias están relacionadas directamente con un tipo de contracultura. Por ejemplo, hay unos tipos, unos géneros musicales que tienen un consumo de sustancias específico. Entonces, ¿Como cuáles? por ejemplo, el Cuéntanos. whisky con el vallenato, ¿cierto? Ajá, Y sí, es verdad. desafortunadamente, los festivales vallenatos están rodeados de bastante cantidad de consumo de perico, de cocaína, ¿cierto? De clorhidrato de Ujú. cocaína, para Tampoco poder no estar sabía, pero 3 días de claro. fiesta, bebiendo y bebiendo sin que me vaya a dormir, esos 3 días de fiesta. Entonces, donde hay fiesta, donde hay mucho alcohol, usualmente aparece la cocaína. Porque, por ejemplo, el vallenato y la marihuana usualmente no encajan, porque, No, no por ejemplo, encajan. exacto, y hay unas zonas de la costa atlántica donde, por ejemplo, la marihuana se ve como una cosa satánica, pues el diablo prácticamente. ¿Y por Mientras que qué? Pues desde yo el... creo que yo creo que tiene que ver, si históricamente hablamos, pues aparte de todo de la campaña de desprestigio que se hizo desde Estados Unidos contra la marihuana, creo que tiene mucho que ver con la caída marimbera. Yo creo que ellos ganaron mucho dinero por la bonanza marimbera, pero después perdieron Ajá. mucho y la quedaron también odiando, la quedaron Ve, qué detestando. La interesante, quedaron súper detestando interesante. porque ellos ganaron mucho dinero y pasó de todo y allá, pues cuando sale ese término, los mágicos tenía que ver era con la bonanza marimbera. Los primeros Mm. mafiosos de Colombia fueron por las ventas de, Sí, 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 de sí, claro, me marihuana. acuerdo. Acá también en Antioquia, cierto Exacto, grupo familiar, pues que tenía como un restaurante o algo así, y ahí fue que empezaron como con las ventas de esta exacto. sustancia, me acuerdo de las historias. Por ejemplo, ahorita hay una Increíble. sustancia que se llama Lian, que es la que están consumiendo los adolescentes, se relaciona específicamente con las canciones y la música trap, que es este Ajá. género musical que es posterior al rap, que es como ahí como que intenta hacer como medio hip hop, que se llama trap, ¿Y tiene tú qué otro dices que tempo. eres rapera? Cuéntame, ¿te gusta ese Sí, género musical o no, a mí no? el ¿Se trap sale no me mucho? gusta. No, a mí el trap Perfecto. desafortunadamente casi no me gusta. No me gusta casi, primero porque también es una cultura diferente, es mucho más capitalista, es mucho más consumista. Y estos Sí, chicos, pues ahí aparecen mucho los pelos de colores, los tatuajes en la cara y las canciones sí. hablan del lian. El lian es codeína
con, es Oh, Dios. con una gaseosa, que sean, pues, usualmente es con gaseosas de estas, como más populares en el mundo, y adicionalmente le echan unas gomitas americanas que dan un color violeta. El violeta es un color muy de esta generación de cristal y de estas edades, entonces todo lo que sea rosado, morado, lila, les encanta. Entonces las drogas han tornado a ese color, como el tusi, por ejemplo, que es Ay. rosado, es ¿Y el porque es tusi el que color. contiene? El problema Claro. del tusi es que el tusi realmente, el origen del tusi es de 2CB, tusi B, nada que ver con Ajá. el tusi colombiano que lo escriben con TUSI, tusi. Ah, ¿y el tusi es del receptor 2 de cannabinoides o de qué? No, el 2CB es una sustancia de origen anfetamínico, es como una especie de anfetamina, pero Ajá, modificada para generar un síntoma muy de la fiesta que es empatógeno, ajá, como el MD, empatógeno pues. como el MD, exacto, y que Vale. genere alegría, euforia y ganas de tener sexo, aumentar la libido. El original es Nexus y era de Países Bajos, pero en Colombia, como es tan costoso el gramo y es tan costoso la producción y hay que traer la materia prima, están vendiendo uno que no es, lo hacen llamar Tusi y le están mezclando cualquier cantidad de cosas entre cocaína, metanfetamina, anfetamina, catinonas, fentanilo, que es lo último, que es lo más miedo y lo más Lo peligroso, más y lo miedoso, me hacen en acuerdo. cualquier apartamento segundo piso de cualquier barrio, y lo hacen en una cocina de cualquier forma y lo venden a cualquier precio dependiendo qué tan sucio o limpio, qué tan contaminado uno esté, y hay un problema grave en la ciudad de Medellín, en Colombia, actualmente por el consumo de tusi. Oh, por Dios. Pues yo sé que muchas personas están oyendo todos estos términos por primera vez, sobre todo si son de un grupo poblacional, pues de una edad un poquitico mayor. Digamos que nosotros estamos en el limbo, ya de aquí para arriba nos consideramos viejitas, pero de aquí para abajo. Yo creo que es la importancia de tener conocimiento de esto, de estos términos, de estas Súper, sustancias, súper es que importante. somos parte de una familia donde con seguridad va a haber una persona en el grupo Total, poblacional que esté rodeado de estas sustancias, ¿cierto? Entonces, así yo no esté en la cultura trap, pues obviamente que yo total. sé que voy a tener dentro de nada un hijo adolescente, un sobrino adolescente, el hijo de una amiga adolescente, y que yo puedo educarlo desde el conocimiento del riesgo que trae este tipo de consumo, porque todos, pues como tú y yo acabamos de hablar, pues claro, tomamos trago en nuestra generación, algunos en la adolescencia pues consumieron otro tipo de sustancias, pero hoy en día hay como un peligro mayor y yo quiero que entiendan por qué. O sea, este tipo de sustancias de las que estamos hablando, fentanilo, codeína, etcétera, son altamente adictivas, pues tienen un alto potencial de adicción, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo se está manejando esto en la ciudad de Medellín? O sea, ¿cómo podemos nosotros, como los adultos responsables de esto, pues de esta cultura que está llegando? Y ahorita hablamos también de un tema que dejé en la mente, del querer pertenecer, que también siento súper importante mencionar, pero cuéntame, o sea, ¿qué podemos hacer y cómo lo estamos manejando y cómo podemos seguir educando a estos chicos, pues para que obviamente no tengan estos problemas de consumo? Sí, lo primero es mirar, como tú dices, hacia adentro, o sea, mirar nuestros propios consumos. Yo no puedo estar borracho y decirle a mi hijo que está fumando marihuana que es peor ese o ese bareto de marihuana que se está fumando que lo que yo me estoy consumiendo, ¿cierto? Entonces, lo primero es Sí. que los adultos tienen que apersonarse de sus propios consumos y de sus propios excesos. Todas las sustancias psicoactivas son dañinas, independiente de que sean legales o ilegales. El estatus de legalidad es político y no de salud, no tiene nada que ver con la salubridad, Ujú, ni el alcohol, el cigarrillo, así sean legales, es lo mismo. Entonces, lo primero es que los padres, abuelos, tíos tienen que darse cuenta de eso, ¿cierto? Antes de llegar, porque ujú, cuando tú no tienes una autoridad moral para intervenir o conversar con un adolescente o conversar con un pelado y decirle: "Ve, esto es lo que está pasando", es lo primero, mirar nuestros consumos, analizar lo nuestro y ya irnos a mirar qué es lo otro. Lo de la información es súper importante. Eso como que eso no me toca a mí, eso a mí no me importa. No, sí nos importa y nos importa a todos como sociedad, ¿cierto? Nos importa a todos como ujú. sociedad
qué es lo que está circulando en el país, cuáles son las sustancias, porque es que estas sustancias son supremamente dañinas, sobre Ujú. todo las que son ilegales, no tanto por la ilegalidad en sí, sino por los contaminantes que traen, porque no De siempre es la acuerdo. sustancia que estamos. Justo estoy haciendo un curso y estoy súper aterrada porque hasta yo que me considero la más actualizada, estoy desactualizada. Estoy haciendo un curso con el Instituto de Ciencias Forenses de los Estados Unidos acerca de las nuevas sustancias psicoactivas. Oh, Dios Y mío. estaban Después me hablando enseñarás. de más o menos unas Sí. 1.100 mensuales que están apareciendo, y hablaban de alrededor de 10.000 que ellos no están pudiendo identificar y la dificultad que les da, porque entonces las identificaciones que ellos los hacen es todas post-mortem. Entonces estaban hablando de Claro. todo lo nuevo que va entrando y todo lo que se demoran para identificar las nuevas sustancias, la cantidad de opioides nuevos que yo ni siquiera conocía, o sea, es una cosa, son opioides nuevos, benzodiazepinas nuevas, como de la familia Oh, del por Dios. diazepam, del Ativan, de esos que, pero son nuevos, Ujú. súper diferentes y muchísimo más potentes que están circulando. Entonces hay que estar poniendo muchísima atención para poder conocer y sobre todo decirles a todos los chicos que están altamente contaminadas estas sustancias, que estas sustancias no Ujú. son hechas para que sean de buena calidad y que por más que les Claro. digan que el jíbaro se esmeró Sí, sí, en su sí. producción, eso no se los puede asegurar nadie, porque así les revisen la sustancia, como hay unas entidades actualmente que se dedican a revisar la sustancia en las fiestas, por ejemplo, electrónicas. Estas Sí. entidades tienen unos dispositivos de evaluación que son muy superficiales, o sea, ellos no tienen la tecnología de punta como para poderte decir exactamente qué es lo que te estás consumiendo. Oh, por Dios, qué susto. Pues de verdad que me da mucho susto como por la sociedad y por la, pues como por el riesgo que estamos corriendo como sociedad. Em, Tú tienes un trabajo hermoso y una investigación muy profunda. Aquí volvemos a mencionar el iboga, porque Sí, pues estamos hablando de un montón de sustancias que generan dependencia. Los opioides son, son un grupo de sustancias que son altamente adictivos, es decir, que cuando tú lo consumes cada vez vas a querer consumir más, vas a tener la necesidad de consumir más y más y más. Y pues ya hablamos ahorita un poquito como del cuadro de qué significa una adicción y qué significa tener una dependencia a una sustancia. Por suerte hay maneras, digamos, de manejar esta situación. Entonces, quisiera que nos cuentes un poco este ejemplo, pues que es como uno de, de las herramientas que tenemos hoy en día para manejar estas situaciones. Y luego también más adelante de pronto nos cuentas, pues, qué hacemos si tenemos alguna persona cercana en esta situación, o sea, cómo podemos ayudarlos. Pero primero sí, cuéntanos, pues, como la exacto. parte farmacológica Del del iboga, sí. manejo. Ujú. Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de los opioides tenemos que recordar que hay opiáceos y opioides. Los opiáceos son todos los derivados de la planta del opio, de la flor de la amapola, ¿cierto? Esos son opiáceos, Sí, derivados directos naturales como la morfina. Después de la sí. morfina empezaron a producir un montón de primitos de la morfina que tienen diferentes potencias. Esos se llaman Ujú, opioides. Esos ujú, opioides que son sintéticos y semisintéticos, actualmente hay unas potencias que son absurdas, ujú, ¿cierto? Que van más allá del fentanil que hemos hablado, que es 100 veces más ujú. potente que la morfina, ya hay sustancias 20 veces más potentes que el fentanil. Así Dios está la mío, me quedé situación. atrás. Yo me quedé en el artículo del malpensante, que de pronto muchos de estos oyentes lo leyeron, Sí, de se los he un colega recomendado a mis anestesiólogo. estudiantes. A mis Ajá. estudiantes siempre les mando el Es, artículo del bueno, malpensante. espectacular. Voy a buscarlo para ponerles el link o tú me lo mandas si ya lo tienes ahí, para también compartirlo pues a las personas que estén escuchando. Sí. Entonces, Entonces la situación es que siempre la lucha contra esta epidemia opioide que está principalmente pues situada en Estados Unidos, allá está situada, pero ningún país en este momento está exento. En África tenemos la adicción al tramadol, en Colombia tenemos la adicción al tramadol y a los opioides, en la India al tapentadol, bueno, como a todas las de la ujú, familia de los opioides. Entonces el tratamiento que siempre había era con metadona, otro opioide o ujú, con buprenorfina, otro opioide, o sea, tratar ujú, una adicción con una sustancia de una familia similar. ujú, Digamos que eso era lo que estábamos haciendo para tratar de reducir el daño y era la única alternativa que teníamos. ujú, Entonces, actualmente, digamos que eso fue más o menos en 1970, no es nuevo,
pero eso lo Ujú, descubrieron fue una serendipia de un grupito de heroinómanos en los Estados Unidos que estaban buscando todo lo que hubiera para poderse mejorar de su adicción. Y se fueron para África. Alguien les dijo, en África hay una sustancia que consumen en una comunidad y con eso pueden dejar de consumir heroína. Pues así fue. Este grupo se fue y se fue para una zona específica que se llama Gabón, un país en África, donde hay ujú, una tribu aborigen llamado los Bwiti. Los Bwiti no son muy antiguos, de hecho este consumo y esto es más reciente, es una tribu no tan antigua, y estos Bwiti tienen un arbusto que se llama taberna y boga. Es un ujú, arbusto pequeño que tiene un fruto naranja parecido a nuestra curúa, muy parecido, pero pero el color es como el de la cúrcuma, de la raíz de cúrcuma, es ujú, muy naranjado. Y resulta que de aquí sale dos sustancias, la ibogaína y la noribogaína. Y resulta ujú. que esa sustancia, cuando se la consumieron estas personas, les generó un cuadro alucinatorio intenso, una actividad de expansión y alteración de la conciencia que es duradera, pero dejaron de consumir. Dejaron Wow. de consumir desde el primer día, o sea, como Y por esto seis fue una meses. casualidad. O sea, ellos se fueron y Eso fue una consumieron este serendipia. fruto. Ellos más o menos les Wow. habían dicho porque estaban buscando, estaban en esa búsqueda de. Sí. Y entonces desde eso para acá, una investigadora, principalmente una investigadora de Miami, empezó a buscar, bueno, qué era lo que contenía el fruto, se dio cuenta que era ibogaína y empezó a utilizarlo primero en animales que les inyectaban o les daban heroína o les daban morfina y les mostraban cómo les quitaba la abstinencia, cómo les quitaba la adicción. Sí. Y actualmente, pues eso fue lo que yo me fui a hacer a España específicamente, fue a estudiar cómo la ibogaína adicionalmente, porque entonces, ¿qué había dicho yo ahorita? La metadona era el tratamiento, pero entonces ya la gente se volvía también dependiente a la metadona. A la metadona, claro. Exacto. Entonces, el tratamiento era tratar de disminuir o eliminar los síntomas por metadona. Entonces, me fui a estudiar qué pasaba de la ibogaína y la metadona. Entonces, el estudio en humanos está por terminar en la Universidad Rovira y pues con muy buenos resultados. ¿Cuál es la diferencia? Que la ibogaína, uno, pues no genera dependencia. Ujú. Dos, no es opioide específicamente, no es un opioide igual a los opioides que venían y entonces puede ser una posibilidad como una luz en este camino tan difícil de la epidemia opioide en el mundo. No, espectacular. Pues cuando tú contaste todo este proceso, yo dije, qué belleza, que como siempre las plantas sigan saliendo al rescate de la humanidad. Al rescate. Y yo creo que en Colombia sí puede crecer, porque si tú miras, la altura es ecuatorial, crece Ajá. sobre la línea ecuatorial. Lo que pasa es que es africana, habría que mirar y habría que mirar si sí es posible, porque ustedes saben que es muy delicado uno mover plantas. Ya sabemos qué pasó con el ojo de poeta, yo lo estoy Ay, sufriendo ahora que sí, estoy yo viviendo en sé el que tú vives en el campo. campo de nuevo, yo te iba a decir exactamente el mismo ejemplo. Nosotros tenemos ojo del poeta en todos los setos. Hay pues Exacto. incluso anuncios de que ayudemos a controlar el ojo del poeta. Para los que no saben, es una enredadera con una florecita anaranjada y Hermosa, es hermosa. hermosa y el centro negro. Y resulta que pues esta es una planta que fue sacada de su ambiente natural, así como los hipopótamos, así como el pez león, y que pues está causando estragos en el ecosistema. Entonces, claro, con Exacto. Y la trajeron de responsabilidad, me África. imagino, Es africana. sí, El ojo de poeta es esos, africano. Entonces, todos los por eso anteriores, sí, 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 cuando sí, hablamos de mover plantas para producir las plantas y eso, es una cosa muy delicada. Por el momento se produce allá y la idea es sintetizar la ibogaína, porque bueno, ahí se viene lo que nosotros hemos discutido. Qué rico que todo pudiera venir de origen natural, pero como lo claro, hablábamos en el Congreso de Consumos Conscientes, hay un problema, porque entonces les acabamos los árboles a los buiti y los claro, dejamos a ellos sin su posibilidad de su conexión con su religión y su cosmogonía. No se puede, no podemos volver extractivismo, entonces porque nosotros los occidentales blancos queremos esta sustancia, entonces vamos a ir a acabarles a ellos. Toca buscar opciones para que la gente pueda tener acceso, no podemos acabarnos así todas las, es. las plantas de ellos. Total, totalmente, pues válido y de nuevo como tratar de volver a pensar siempre en que somos parte de un todo, o sea, es decir, nosotros no somos un individuo, somos un componente de un tejido, de un ecosistema y tenemos que pensar qué consecuencias tiene lo que hacemos nosotros por nuestro beneficio personal. Sin embargo, es muy hermoso y pues y llena como de esperanza que existan estas soluciones
en todo tu recorrido y todo tu trayecto, pues trabajando con tantas personas con problemas de adicción, que me supongo pues que tienes una conexión muy profunda y sabes lo devastador que puede ser para esa persona, para su núcleo cercano, pues para tan, o sea, tiene una repercusión tan impresionante, pues también ver esa recuperación me imagino que es una cosa pues maravillosa, o sea, como ver que algún paciente se recupera del todo y puede reincorporarse a la sociedad, pues vale la pena seguirlo investigando y seguir ahondando Total. obviamente en ese esfuerzo, ¿cierto? Yo no sé si algunos de ustedes, pues los que nos estén escuchando, los que nos vayan a escuchar, en este momento se hayan visto, pues se hayan como relacionado con parte de esta historia que estamos contando Linet y yo, que estamos tratando de que sea, yo creo que lo estamos poniendo pues como en un lenguaje para que todo el mundo entienda, sin embargo hay muchas cosas que pueden ser difíciles de entender y de analizar, entonces aquí les hago como la aclaración de que si tienen alguna duda, pues me escriban, o sea, podemos irla resolviendo, yo creo que Exacto. volverás al podcast muy rápidamente porque, porque yo creo que van a surgir muchas preguntas, pero sobre todo también creo que es importante abrir esa puerta de pensar que si ustedes o alguna persona cercana pues está luchando con algún problema de adicción, así no haya sido como aceptado, porque también es como es la aceptación y es decir, bueno, yo estoy mal, yo tengo una dependencia, pues que hay solución, que hay ayudas y cuéntanos tú que estás como tan metida en este tema de comunidad pues y de país. O sea, ¿qué hace una persona que sienta que alguien a su alrededor necesita esta ayuda? Pues cómo, dónde buscar, dónde ir, qué hacer, a quién contactar. Hay unas fases muy bonitas sobre ese término de lo que estamos hablando de la persona que está en negación, que se llama la precontemplación. Ujú, Realmente es contemplar lo que me está sucediendo. Entonces, ujú, precontemplación es cuando yo todavía no me doy cuenta que me está sucediendo esto, que estoy ujú, teniendo un problema como con una sustancia. Entonces, las personas que están en precontemplación, digamos que son las más difíciles de abordar porque ujú, todavía no tienen una claridad, pero amorosamente, sin juicios de valor, que es muy importante, es el primer acercamiento. Es yo creo, yo siento, no tú, sino desde mí. Yo pienso, yo creo que esa sustancia o este comportamiento que estás haciendo repetitivamente no está bien. Creo que no te está haciendo bien por y razones, ¿cierto? Como que no ser reactivos frente a la situación, sino irlo analizando, mirando muy bien el contexto, datearnos un poco antes de acercarnos a la persona y decirle, vea, te voy a decir que yo desde aquí veo que tienes un problema por esto y esto. ujú, Yo pensaría, siempre como te digo desde yo pensaría, sería muy bueno si es una persona obviamente adulta, si estamos hablándole a un adulto, porque si estamos hablándole a un niño o a un adolescente, pues ya, obviamente con respeto también, pero ya no es, a mí me gustaría, yo pensaría, sino como ya, pues hay que ir más a la acción y hacia la presión del sí, tomar cambio, más ¿cierto? acción. Sí, Ujú, y porque digamos, presionarlos a que lleguen al paso que se llama la contemplación, es que digan, ujú, ah, sí, tengo un problema. ¿Cierto? sí, Usualmente con la familia, muchas veces a la familia siempre le van a decir que no, porque nosotros usualmente con las familias tenemos una relación en la cual, bueno, a veces hay familias con muchas dificultades donde entonces aparece el insulto, el grito, el a mí no te metas conmigo, no sé qué. Entonces ahí nosotros claro. podemos utilizar lo que llamamos amplificadores, que son personas que sí puedan acercarse a esta persona, que puede ser en algunas partes donde son muy espirituales, entonces, o que pertenecen a alguna iglesia, le dicen al pastor, al cura, que se Ujú, acerque a esta persona. En sí, otros entornos, a la tía que lo más lo quiere, al primo con el que mejor, o sea, si a través de ujú, mí no veo la manera de llegar, busco una persona que sea de mayor confianza o que sea más querida o que tenga mayor representatividad de respeto para ella. Entonces busco como otras personas para que se acerquen y incluso puedo llevarlo a una cita médica como quien no quiere la cosa para que de pronto una autoridad, en este caso muchas veces escuchamos más a otra autoridad, puede ser sí, un, una persona como un médico que nos esté diciendo como, de hecho eso está demostrado, que un médico le dice a alguien que fuma, deberías dejar de fumar. Eso se llama la intervención ujú, breve y tiene mucha sí. evidencia, sirve. No para todo el mundo, pero es solamente el hecho de que una autoridad le diga, deberías dejar de fumar por esto y esto. Son 3 minutos de intervención breve y tiene un montón de evidencia. Qué tan chévere. Pues muy, me parece espectacular ese consejo. Creo que lo podemos
recibir todos y no solamente estando ante una adicción pues como establecida, sino también en un montón de comportamientos autodestructivos que Exactamente. tenemos tan frecuentemente. Y aquí quiero volver a ese punto que dije que quería volver en un momento y fue cuando tú hablaste de la presión de grupo, pues como de lo que está haciendo el ambiente, de lo que está haciendo el entorno, porque tendemos a creer como papás que cuando los hijos ya llegan a cierta edad, como quien dice, no, ya está grande, pues ya no me necesita tanto. Y es falso, falso, falso de toda falsedad. Al contrario, o sea, Cuando en esta, más. cuando más necesitan nuestra presencia. O sea, que mamá, que tan intensa, que tan cansona, que tan jodona. Sí, señor, aquí estoy. Intensa, cansona y jodona, Y sobre todo haciendo presencia. una presencia muy amorosa, una Ajá, presencia muy amorosa. Yo siempre les digo que que un adolescente cuando vuelva a la casa, diga qué rico volver a mi casa, es que se verdad, sienta, sí. sobre todo, que sea un lugar seguro, que sea un lugar donde se puede negociar y hablar. Sí. No todo se puede negociar, eso es claro, pero donde se puede negociar y hablar y donde a pesar de que haya una discusión o una, digamos, una contradicción, siempre prevalezca el amor, o sea, nada De acuerdo. del silencio, ley de hielo, de no le hablo, de no me Ujú. importa, no, siempre así Sí, discutamos después, tienes tu desde el amor. comidita, sí, siempre desde el Hermoso, amor. hermoso eso, lo recibo súper lindo, porque yo a mis hijos también siempre les digo, aquí somos equipo, o sea, aquí se puede hablar todo. Ay, mamá, que me da miedo contarte porque hizo cualquier necesidad en el colegio. Y yo les digo, no importa, o sea, lo solucionamos. Puede que me Sí, moleste, puede que sea una cosa muy mal hecha y exacto, tengamos que tener una consecuencia, pero lo una importante es consecuencia. que me cuentes para que lo podamos solucionar. Y pues creo que desde chiquito se teje como ese Ir, puente. ir del disgusto, volver al centro, como tú dices. Por ejemplo, llega Sí, alguien y me dice, ve, me avisaron que mi hijo está fumando marihuana en el colegio. Entonces llega el muchacho a la casa y el papá entonces en la histeria le da una pela. Eso se vuelve pues una cosa súper dramática que no debería ser. Venga, sentémonos, me sí, comentaron que está pasando esto y esto, ¿por qué? Lo primero es, ¿por qué? ¿Qué sí. sabes tú de la marihuana? Y puede que él te diga, ay, no, la marihuana es la hierba natural. Pues, o sea, es que depende Sí, sí, cuál es el sí. imaginario del otro. Yo aquí estoy pensando que el otro está haciendo una cosa súper, ¿cómo así para eso es malo? Pues como que Sí, sí, lo sí. primero es como que yo desde mi postura y desde mis creencias, desde mi sistema de creencias, estoy juzgándolo y agresivamente. Así no se logra nada. Lo único que hace es echar a los pelados para la calle, para que se mantengan más en la calle, no quieran estar en la casa, sean, y, y empiecen a ocultar, a ocultar, a ocultar más. Es verdad, es verdad. Yo creo que eso, pues, tejer una sociedad en la cual los hogares sean como el principal sitio de refugio, de apoyo, como de soporte, porque los cambios en la adolescencia, pues tú que estudias bastante el cerebro y a mí que también me encanta verlo, pero no estudio las neuronas solitas, pues sabemos que eso es, o sea, es una época de tanto crecimiento neuronal y tanta reorganización neuronal que es casi como cuando los niños están aprendiendo todo lo que aprenden en esa edad, alrededor de los dos, pues desde que nacen hasta los 2 años, tienen como una super proliferación de todo, y después el cerebro pues sigue aprendiendo montones de cosas, pero en la adolescencia vuelve a haber como un boom de un montón de conexiones neuronales, ahí tenemos que estar súper presentes. Eso se llama Mm, la poda la sináptica y ese poda nombre me neuronal, encanta. sí, La a mí poda también, la poda, sináptica o como lo que nos neuronal. sirve que se vaya y lo que Entonces sirve uno que se cambia. fortalezca. Ujú. Hay gente que la poda sináptica, yo hablaba con un amigo en estos días y me dijo, yo, usted la poda sináptica, ¿qué le hizo? Y es que no, yo me quise volver pastor pentecostal o algo así. Y yo, pero, y yo en tu familia había alguien, es que no, nadie, pero ya actualmente ni siquiera profesa ninguna religión, pero fue muy loco. Yo le dije, ah, no, a mí la poda sináptica me Sí. volvió rapera. Y yo era de las que me mantenía en la iglesia leyendo, pues, y al lado de mi mamá, y de un momento a otro rapera, de pantalones anchos. O sea, la poda sináptica es dura, a algunos nos da muy Dura, re duro, a dura. algunos, Sí, a a mí algunos no también les me da tan pegó duro. una revolcada tremenda, pero tremenda, tremenda. Yo digo que mi mamá es una valiente de haber aguantado mi poda neuronal. Bueno, quiero cambiar radicalmente de tema porque a pesar de que aquí no alcancemos pues como a ahondar demasiado en este primer encuentro, pero quiero que nos cuentes qué es Conciencia Viva, qué es esa fundación, qué es ese trabajo que están haciendo, que nos definas
los psicotrópicos que son, pues como un mini resumen y después volveremos a ahondar en este tema Listo. porque sé que hay demasiadas personas a mi alrededor que están muy interesadas en este tema. Bueno, la Fundación Conciencia Viva es una fundación a la que yo llegué de una manera muy bonita en 2019, me la presentaron y resulta que es una fundación que se dedica al buen vivir y al buen morir. ¿Cierto? Inicia los fundadores pues estaban tras una búsqueda de acompañamiento inicialmente en las transiciones de la vida, sobre todo la muerte, que para nosotros los occidentales siempre ha sido diferente a como usualmente se ha visto en otras culturas, entonces cómo acompañamos la muerte de una manera más tranquila, más entendiendo los procesos vitales y entendiéndola, obviamente no estoy hablando de la muerte de manera accidental o violenta, estamos hablando de las maneras o muertes que llamamos naturales, que son por alguna enfermedad o alguna disfunción orgánica, ¿cierto? Cómo Sí. acompañamos ese proceso y también el buen vivir es cómo renacemos y florecemos, ¿cierto? Ya sea Ujú, porque después de una situación muy traumática de nuestra vida necesitemos como volver a nacer o ujú, de que realmente estemos bien, pero que sintamos que la vida está un poquito apagada o que nos falta agüita y necesitamos florecer. Entonces yo llegué a esta fundación por medio de una amiga que era amiga de los fundadores y nos dieron la posibilidad de ser amigos de la fundación. La fundación inicialmente, como les digo, trabajando principalmente con personas al final de la vida, personas con cáncer, personas terminales y usando sustancias de tipo psiquedélico, ¿cierto? Las ujú, sustancias psiquedélicas son sustancias, eh, digamos, que han existido con nosotros desde hace milenios, ¿cierto? Pero ujú, que algunas son de origen sintético y que muestran unas posibilidades de que el cerebro como que se formatee, como que se reinicie y poder ver esa misma situación pero de posturas distintas. A veces nuestro cerebro, así como las articulaciones con los años que se van poniendo más duras y más tiesas, nuestro cerebro se va poniendo así, inflexible. Y eso hace que la vida la veamos de una manera más rígida y no nos permite muchas veces verle salidas, tanto a situaciones como a enfermedades. Los psiquedélicos permiten una posibilidad de ver distinto esa misma situación, como desde otro ángulo. Y ujú. entonces, digamos que la fundación ha ido creciendo y creciendo. Actualmente tiene su sede en Guarne y lo que hacemos principalmente son asesorías y acompañamientos con psiquedélicos en un equipo multidisciplinario que va desde comunicadores, ingenieros, de todo, o sea, todo lo que requiere una fundación, hasta el grupo ya pues como más técnico clínico donde hay ecopsicólogas, neuropsiquiatras, toxicólogos, enfermeros, especialistas en cultura y drogas, antropólogos, bueno, como un equipo muy grande de personas, médicos expertos en medicina ayurveda y medicina china, que lo que estamos tratando es de utilizar las sustancias que hay psicoactivas, son psicoactivas como tal, son psiquedélicas, pero de una manera con un propósito. Como todo en la vida, lo que tiene un propósito claro y un porqué y una organización y Ujú, un protocolo, pues funciona de una manera. Y lo que tú decías ahorita es la naturaleza que nos está ofreciendo herramientas. Cuando hablamos de la naturaleza, las personas solo piensan que la naturaleza solamente son las herramientas que vienen directamente de las plantas. No. Y ahí voy a como una cosita sobre los fármacos. A ver, los fármacos son una herramienta de la naturaleza. El 83% de los fármacos que utilizamos actualmente vienen de plantas, vienen de hongos, vienen de minerales y son producidos por seres humanos, naturaleza puesta al servicio de la humanidad. Entonces, me acuerdo cuando mucho de esa dicen, parte de tu charla y me encantó que hayas dicho eso. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú dices, o sea, como tú dices esto y uno muchas veces cree que porque viene en una pastilla es malo. ya es Pues dañino, sí. ya no lo puedo aceptar y no sabes todo lo que hay detrás, no sabes que hay un montón de humanos, por ejemplo, los que estudiamos doctorado, los que estamos haciendo un máster, que trasnochamos, que amanecemos buscando cómo resolverle problemas a nuestros pacientes. Vea, justo les voy a mostrar a mis estudiantes, les dije, muchachos, creemos un fármaco nuevo y entonces ellos me dijeron, listo, ¿qué tenemos que hacer? Y yo les dije cómo se hace un fármaco. Lo primero es pensar en un problema de la sociedad que tenga que ser resuelto.
pensar en la gente. Yo le dije, lo primero es pensar en la gente. Eso es lo que hacemos cuando producimos un fármaco, pensar en la gente, ya que después aparezca la industria y todo lo demás. Y entonces, por ejemplo, unos de mis estudiantes crearon este que es hermoso, que aquí no sé si se ve, se llama Otelo, para la celotipia. Para la celotipia, para evitar ¡Qué los celos belleza! patológicos y disminuir los feminicidios en el mundo. Imagínense esa belleza. O sea, ¿Qué es eso es esa lo que se hace belleza? también con un Sí. fármaco. Yo les decía, Ujú, el captopril viene de un veneno de serpiente. ¿Y quién se imaginaba que ese ujú. antihipertensivo que todo el mundo usa viene de un veneno de serpiente? Sí, viene de origen natural. Viene de origen natural. Es espectacular, me encanta que nos hayas, de verdad que apenas te escuché en ese momento, pues como decir, bueno, es que miremos de dónde vienen muchos fármacos. Y es lo que tú dices también, o sea, muchas veces estamos pensando pues en que obviamente Big Pharma y todas esas, Sí, ese total. montón de formulaciones que no son necesarias, pues yo soy la primera que amo Sí, reeducar a las también. personas desde sus Y hábitos, la etcétera, pero polimedicación y retirar lo ujú, que no se necesita, pues sí, 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 total. pero también. Pero bueno, entonces en Conciencia Viva, como para las personas que con seguridad los van a buscar, pues puede llegar cualquier persona que quiera hacer qué. O sea, Bueno, entonces en cuéntanos. conciencia de vida, pues usualmente hay como tres posibilidades: renacer, florecer o fenecer. Fenecer es Sí, pues si estás cercano a la muerte o tienes un familiar. Entonces tú puedes sí, escribir y plantear en cuál de estos estás y qué hay para ti en cada uno de esos procesos, ¿cierto? Si estás en un perfecto. renacer en el cual, por ejemplo, tienes alguna enfermedad o trastorno mental de difícil manejo y quieres que el equipo interdisciplinario te vea, entonces puedes escribir y ahí se empieza a hacer pues como un proceso para que entres en los estudios pues como por el equipo interdisciplinario a ver qué te podemos ofrecer desde el uso de los psiquedélicos, ¿cierto? Ujú, En el caso perfecto. de florecer es, yo me siento bien, estoy bien, pero quiero estar mejor. Entonces también te Ujú, ofrecerán talleres, unos talleres un poquito más de autoconciencia, ujú, con dosis más bajitas, lo que llaman, por ejemplo, microdosis. En el caso de que requieras unos psiquedélicos, también está la posibilidad que te digan, no, no, no eres candidato, candidata ujú, por alguna razón, porque aquí lo más importante no es venderte nada ni nada, sino ofrecer una posibilidad de que tú puedas mejorar. Puede que muchas veces lo que te decimos es necesitas dormir mejor, pues como algunos de los sí. consejos son esos específicamente. Ujú, Son ujú, consejos, como tú dices, globales, integrales, que van desde la ujú, alimentación hasta... Y en el fenecer, pues también lo mismo, o sea, cómo te podemos acompañar con psiquedélicos para que esa aceptación de la muerte, tanto para ti, para tus familiares, sea diferente, ujú. porque definitivamente la muerte hay que aceptarla y no hay nada más que No hay hacer, nada más que ¿cierto? hacer, Ese sí. proceso puede ser largo, corto, difícil o fácil y pues ahí tratamos para los que lo tienen muy difícil, pues de que sea un poco más fácil, más llevadero y también sea bonito, pues como por cómo no, cómo podemos volver la muerte también un proceso y una transición que sea bella. ¿Por qué no? Nos Si el cuesta nacimiento es bello, montones, así es, exacto, nos si el cuesta crecer, tanto como occidentales. Yo pues, tú que me exacto, dices que rezabas mucho chiquita, pues sabemos que parte digamos, ¿cómo se dice eso? nuestra Como visión. sí, como nuestra cultura, pues viene de cómo la religión católica inculcó el concepto de la muerte desde el miedo, desde el temor, desde la culpa, pues para muchas personas, ¿cierto? Como ese Sí, trascender como, a... y las lecturas, esas cosas que uno reza, como si uno Sí, hubiera sido malvado y tiene sí, que pedir un montón de perdón para poder llegar a un lugar digno todo el tiempo y desde el desde el miedo miedo, a sí. Es verdad, pero bueno, también podemos seguir evolucionando como sociedad porque siento que también lo total. estamos haciendo en otro montón de campos y es muy lindo ver pues que pasen estas cosas. Yo me siento súper honrada de hacer parte del diplomado que se llama psicodélico, pero yo sé que se debería decir psiquedélico. Algunas veces les digo psicotrópicos mal dicho, perdón, pero me siento muy honrada porque Pero son siento que, psicotrópicos, pero no lo estás diciendo mal, realmente son, lo que ah, pasa es que bueno, son sustancias psicotrópicas, o sea, que cambian mi estado de conciencia. que cambian mi estado de Psicoactivo es todo lo conciencia. que me hace efecto en el cerebro. Ah, Psicoactivo es bueno, desde un café perfecto. hasta Ajá, un anticonvulsivante, un medicamento perfecto. para la epilepsia es psicoactivo porque hace efecto en el cerebro. Todo lo que haga efecto en el cerebro es psicoactivo. Psicotrópico es que me cambia la percepción del tiempo, de la vida, todo me expande. Y puede ser psiquedélico, que es una familia específica de sustancias que, como yo les mostré también en el curso, probablemente se amplía. Actualmente son por ahí 5 o 6, pero esa familia que les mostré, las plantas, todo lo que hay ahorita que se viene de posibilidades que están en exploración, como la ibogaína, por ejemplo.
Pues qué felicidad ser parte como de este pequeño grupo interesado que cada vez es más grande para seguir aprendiendo. Linet, ¿han hecho o tienen pensado hacer algunos estudios con resonancia magnética, pues como de ver el cambio en el cerebro en Ay, diferentes ay, áreas, yo etcétera? nosotros acá, pues Pues en actualmente, Colombia, pues no, yo sé que hay, digamos, en otras partes del mundo mucho sí, y es hay uno, es que el hermoso. último, es solo uno reciente que hay de resonancia magnética de los cambios. Lo que pasa es que, ¿cuál es la dificultad? Que lo ideal sería, bueno, que haya financiación. Es muy claro para nosotros que en Colombia Ujú, la financiación de la ciencia es muy complicada y ujú, y como hay unas sustancias que no tienen un estatus de legalidad y los comités de ética son muy, muy complejos para sí, utilizar sustancias que no estén dentro de la legalidad, que no hayan sido aceptadas todavía como fármacos, entonces ujú. a veces no pueden ingresar en ese tipo de... Entonces actualmente todavía estamos ahí como muy en pañales pues sobre todo por eso, porque nosotros tenemos las sustancias acá y sería ideal nosotros poder después de una toma de yaje de una persona traerla y mirar y hacerle una resonancia y ver qué pasó y ver qué Ujú. sucedió a nivel metabolómico, no solamente porque aquí yo hablaba en estos días, estoy súper peliculada con lo que llamamos las ómicas, que es como todo eso nuevo, Sí. que está, entonces a mí, por ejemplo, todo lo del metabolismo, a ver qué pasó con ese metabolismo, qué pasó con todo lo, porque por ejemplo ahora ahí, no solamente en la parte mental, cuando hablamos de los psiquélicos, solamente pensamos como en la parte como emocional y Cerebro, neuro, sí. pero no, resulta que a nivel inmunológico, como ya vos que sos más tesa, pues como en ese sentido del eje, el eje psico-neuroinmuno, endocrino, entonces ahí también hay un efecto súper importante de los psiquedélicos porque el cambio va desde de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, o sea, intestino-cerebro y cerebro-intestino, ese eje tan importante también se ve ahí intervenido de esa manera. Hay demasiado por hacer. Bueno, cuenten conmigo hablaremos tras cámaras porque puede haber Total, alguna posibilidad muy interesante también de yo volver a la investigación, que llevo un par de añitos alejada de la sí, investigación, pero genial. Última pregunta, porque yo sé que, o sea, tu tiempo es muy valioso y ya no, cumplimos tranquila. nuestro espacio, pero tengo una pregunta, pues porque estamos hablando acá, digamos, de términos como generales para pues como que les cuentes a las personas el psiquedélico más utilizado, entiendo que por ustedes es la psilocibina. em, Sí, por la fácil. A ver, lo que pasa es que la psilocibina, digamos, tenemos el LSD, ¿cierto? Pero el LSD es sintético, es de difícil ujú, consecución. Tenemos la psilocibina y es de origen natural, proviene de los hongos llamados psilocibes, que hay ujú, varias especies, ¿cierto? De los hongos y crecen pues en Colombia sin ningún problema, ¿cierto? Crecen en Colombia, usualmente los que se utilizan para este menester son cultivos específicos, no son pues como que se recolectan así como de cualquier parte, sino que son personas que se dedican al cultivo muy juicioso de estos hongos y de ahí es donde se sí, extrae en forma de extracto seco o polvo seco, ¿cierto? Se vuelve como un perfecto. polvito Para que y las se personas como que utiliza. entiendan pues un poco, ajá, ¿se Exacto, utiliza? porque Perdón los que te hongos interrumpí. son hinchaditos y son llenos de agua. Eso, cuando usted Ajá, se lo consume así entero, pues puede tener mucha psilocibina o puede tener poca. La psilocibina es como lo que llamamos el principio activo, la sustancia activa que está dentro del hongo. Tiene más sustancias, pero esa es la que ujú, genera esas, digamos, alucinaciones, más que alucinaciones, son percepciones diferentes, sonidos, visiones e ideas y emociones distintas que han demostrado que cambian las conexiones cerebrales y que maravilloso. hacen que veamos todo, ya no solamente durante el momento del consumo que genera más o menos un viaje que es alrededor de 5 horas, sino que posteriormente demuestra una visión diferente, una percepción diferente, tanto del pasado, del presente, como de una visión de futuro que está distinta, nos hace ver las cosas como con una mirada, como con unas gafas, como si nos pusiéramos unas gafas de otro color y viéramos todo distinto. No siempre es mejor, pero usualmente ayuda a que se vea mejor o por lo menos a tomar un camino nuevo y debe ir acompañado de psicoterapia o de acompañamiento terapéutico. Por sí solo, los efectos de los psiquedélicos, si bien se han mostrado cambios, es muy difícil hacer una integración
como que una integración, o sea, yo luego de que tengo una experiencia psicodélica, o sea, donde tengo alucinaciones o visiones y mensajes extraños, muchas veces puedo quedar más confundido que aliviado. Entonces ahí donde viene la terapia a empezar a tomar datos de ahí, a ver porque lo que sale ahí no es nada de afuera externo, sino toda la información que tengo en mi cerebro, la Ujú. mía y la de mis antepasados. Mucha gente habla de muchas vidas, sí, nosotros tenemos muchas vidas dentro de nosotros, todos los genes. Tenemos todos los genes de Sí, los genes de los genes de los genes. Entonces, cuando hablamos que nosotros hemos vivido muchas vidas, claro, todas las de nuestros antepasados, nosotros tenemos los genes de nuestros abuelos, de lo que vivieron nuestros abuelos, los tatarabuelos, lo que vivieron nuestros tatarabuelos, están dentro de nosotros y por eso nosotros parecemos que hubiéramos vivido muchas vidas, obvio, porque están qué dentro de nosotros. hermosura. Yo quiero dejarlos requete antojados de nuestra próxima conversación. O sea, voy a ser así de malvada, porque siento que cuando empezamos a hablar de este tema tan supremamente transformador y precioso, pues se abren un montón de puertas a otra conversación diferente, entonces no me la quiero gastar aquí al final de este podcast, Listo. pero, pero pues esa fue una súper buena introducción, como si aceptas mi Dejamos en invitación. punta, como dicen las Exacto, si series, cuando termina una aceptas, final ajá, así de todo, temporada, sí, 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 que quedamos, ¡ay, qué así, sigue! tal cual. Entonces, pero más que todo, no por ser malvada realmente, sino como porque siento que nos merecemos otro espacio cuando tú puedas para seguir Claro, no, ahondando yo en este tema. feliz. Además, yo te admiro un montón y cuando te vi ahí en el curso, yo dije, ¡uy, está acá! La No, pues yo profe. también a ti, o sea, apenas recibí esa clase, dije, no, esto es una maravilla. Todas las clases han sido espectaculares, pues Sí, tengo que decirlo que ha sido espectaculares, súper, totales. súper, súper, Yo súper no me las he perdido tampoco. alimenticio. Ha No, sido yo muy esta vez alimenticio. fui Mira, aquí llegó estudiante, la Zucca. verdad. ¡Ay, Ay, qué qué lindo. hermosura! Ay, sí, Zucca. Y es Ella una siempre viene. bebé. ¿Cuánto Es una tiene? bebé, Está pero es como chiqui. enana, pues tiene como 5 meses, pero no, Ah, es mi no gato va a para los que crecer. nos estén escuchando, es como medio chiquita, pero es lo máximo. Después Ay, hablamos del son poder de los hermosos. gatos. Total, Pues, yo soy súper profe Linet, yo sé que tú eres también del campo, yo también vivo en el campo, soy enamorada de este planeta tan lindo. Y tan qué bueno que hermoso. hayas regresado al campo, que sé que estás estrenando casita en Ay, Santa sí, Elena. ay, sí, estoy muy feliz Me volviendo alegro. ahí. Yo soy del campo y al campo volví, pues yo soy de un pueblo, soy de Sonsón, entonces Sí, me alegro regresé mucho. a la montaña. Ay, así es demasiado bueno. Pues entonces me despido de ti y los Bueno, dejo antojados a nuestros oyentes para nuestro próximo encuentro. Te agradezco de todo corazón en este momento. Pues les voy a poner obviamente dónde pueden encontrar a la profe y dónde pueden encontrar a la Fundación Conciencia Viva, porque sé que claro. surgirán muchas preguntas. Voy a pausar en este momento la grabación. Chao y muchas gracias y no te me vayas. Chao, chao, un auspicioso día para todos.